Hola a todos, bienvenidos al vídeo del análisis del FIR de este año 2021. Mi nombre es Cristina San Andrés, soy residente en farmacia hospitalaria en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Actualmente en AFIR soy coordinadora de tutores, tutora y profesora de farmacología. Casi nada. Y yo soy Rubén Romero López, coordinador docente de la Academia FIR y especialista en bioquímica clínica. Antes de nada, queríamos daros la enhorabuena por haber llegado hasta aquí, ya solamente eso es un premio. Y os vamos a comentar un poquito, en este vídeo os vamos a comentar un poquito lo que ha sido el examen FIR. Primero os haremos un análisis más estadístico y luego ya entraremos en materia, nunca mejor dicho, y veremos algunas preguntillas, ¿vale? Hablando con determinados alumnos nos ha parecido que ha sido un examen bastante extraño por el hecho de que han puesto muchas preguntas de indica la incorrecta, que eso al fin y al cabo lo que sucede es que te hace pensar mucho más y te puede liar, ¿vale? Y que además ha sido bastante desestructurado porque las preguntas estaban bastante intercaladas. Muy bien, pues si os parece comenzamos. En primer lugar, os queríamos enseñar un pantallazo, por así decirlo, de lo que es el examen de este año. Es verdad que la maquetación ha sido un poco distinta, que podéis haber tenido la sensación de que sea un poco más largo que otros años, pero bueno, en principio más o menos de longitud sí que podía ser un pelín más largo, pero como os decimos, la maquetación es un poco diferente a lo de que es otros años y tenía 21 páginas el cuadernillo, por lo tanto no podemos decir a ciencia cierta que es más largo que otros años, aunque sí que nos habéis comentado que os ha parecido pues eso, más largo que otras veces. Si nos centramos un poco en la distribución de peso por asignatura, vemos que más o menos sigue la tendencia que ha seguido otros años. Tenemos la estadística de 2014 a 2018, también si comparamos los años de 2019 y 2020, vemos que más o menos es igual, salvo en algunas asignaturas que, por ejemplo, en fisiología sí que este año ha habido un aumento, pasando de un 17% a un 19%. En el caso de inmunología vemos que es el efecto contrario, que ha pasado quizás de un 6% a un 4%. Más o menos el resto de asignaturas se ha mantenido con el mismo porcentaje conforme otros años. En el caso de la dificultad, y aquí es lo que comentaba Rubén anteriormente, sí que vemos que ha sido un poco más difícil que otros años. En cuanto a las preguntas de dificultad alta, hemos pasado de un 20% y un 22% a un 24% este año. En el caso de las de dificultad media hemos pasado de un 23 y un 21 a un 26%, y en el caso de dificultad baja vemos que ha disminuido de un 57% de estos dos últimos años a un 50%. Tenemos que tener en cuenta que al haber habido un cambio en el número total de preguntas, por eso también lo comparamos siempre en porcentaje. Así que os damos la razón si tenéis la sensación de que ha sido más difícil. Pero como siempre les decimos, es mejor para nuestros alumnos porque van súper preparados. Siempre os comunicamos que es mejor para todos que sea un examen más difícil porque discrimina mucho mejor las notas. Vais muy bien preparados, así que en ese sentido podéis estar muy tranquilos. Si vemos el análisis por asignatura, vemos que, como otros años, en este caso en la cabeza está fisiología, que es la que tiene más la asignatura que tiene más preguntas de dificultad alta. Seguidamente estaría microbiología, con 9 preguntas de dificultad alta. Y en este año sí que hemos visto un poco distinto con respecto a otros años, que farmacología se ha posicionado como en tercer lugar con 7 preguntas de dificultad alta, no como quizás otros años que eran un poco más sencillas. Es verdad que farmacología nunca ha sido una asignatura demasiado compleja y es verdad que este año ha habido algunas preguntas que hemos considerado, pues más difíciles que otros años. Y nada, os recordamos que ya tenéis abierta la plataforma EstimaFIR para que metáis vuestra plantilla, ¿vale? No solo os podéis comparar con el resto de alumnos, sino que entráis en el sorteo de un pack súper chulo y seguramente que haya muchas más sorpresas. Cuantos más metáis la plantilla, mejor será la estimación de vuestro puesto. Además, no olvidéis que luego os servirá y será muy útil para decidir esa futura plaza que podáis elegir, ¿vale? Y nada, sin más dilación, comenzamos ya con las preguntas, ¿vale? Pregunta 63, esta es de las de si la fallas te mato, ¿vale? Indica el grupo sanguíneo del sistema AB0 considerado como receptor universal. O sea, no podéis fallar esto, por favor. Respuesta correcta, respuesta número 1, ¿vale? Grupo AB. Recordemos que es aquel que no produce anticuerpos y por eso es el receptor universal.
Pregunta número 73. Respecto a la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la anemia hemolítica producida por su deficiencia, señale lo correcto. En esta pregunta podríamos tener un poquito más de dificultad, pero si leemos todas las respuestas, como siempre os decimos, llegamos a la 4, que nos dice: la actividad de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa impide que el glutatión reducido se oxide. Muy importante, muy importante. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa favorece que el glutatión se encuentre en su estado reducido, para que así cumpla su función por excelencia, que es la función como antioxidante. Aquí contar un pequeño caso clínico que tuvimos hace poquito en el hospital, ¿vale? En el cual este déficit es muy típico en personas afroamericanas, en una persona afroamericana que había sido expuesta a un tratamiento bastante oxidante, lo que dio lugar a una metahemoglobinemia muy considerable, ¿vale? Como curiosidad. Bien, pasamos a analizar una pregunta de farmacología. En este caso nos pregunta por el fármaco inhibidor de la enzima fosfodiesterasa 4 que se utiliza en el tratamiento de la psoriasis. En principio no tiene por qué ser una pregunta demasiado difícil. Vemos que en la primera opción, roflumilast, sí que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4, pero en este caso está indicado en bronquitis crónica, por lo tanto no sería la respuesta correcta. Nos podemos liar quizás por el mecanismo de acción, pero no tanto por la indicación. En el caso de la respuesta 2, tildrakizumab, un poco difícil de pronunciar, es una antiinterleuquina 23 que sí se usa en psoriasis, pero no es el mecanismo de acción. En el caso de la respuesta 3, que es la respuesta correcta, tenemos apremilast, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4 que sí se utiliza en psoriasis y que, para que sepáis simplemente, o como curiosidad, que lo tengáis en cuenta, se administra de una manera progresiva, es decir, se da una posología, tiene una posología creciente, empezando por 10 miligramos cada 12 horas, 20 miligramos, hasta llegar a los 30 miligramos cada 12 horas. Y el efecto más característico que tenemos que tener en cuenta de este fármaco son las diarreas. Y es verdad que los pacientes en consulta te lo refieren, vamos, con mucha claridad. También me gustaría contaros que, como curiosidad, y ya también porque me salió en el caso de una consulta, es que este fármaco, que no es muy conocido, está indicado para una enfermedad que se llama enfermedad de Behçet, que se caracteriza por la aparición de úlceras orales que son bastante dolorosas. En este caso, para que os acordéis, para próximas veces, por si cayese, tenemos una regla mnemotécnica que dice: no me beces, que me duele, ¿vale? Y nada, por último, una de las opciones que queda es montelukast, que no tiene nada que ver con la fosfodiesterasa, ya que es un antagonista de cis-LT1, ¿vale? En la pregunta 82, que también es de farmacología, nos dice que señalemos la respuesta incorrecta en relación con el tratamiento con eritropoyetina en insuficiencia renal crónica. No sé si puede ser que nos líe por eso de insuficiencia renal crónica, cuando sabemos que los pacientes que están en hemodiálisis llevan eritropoyetina de manera habitual, pero bueno, dentro de las opciones es verdad que juega un poco con la administración. Nos dice la respuesta 1 que la respuesta al tratamiento con eritropoyetina depende de la disponibilidad de hierro de los pacientes. Esa es correcta, en este caso nos pregunta por la incorrecta, tenemos que ver claro cuál es nuestro objetivo. En el caso de la respuesta 2, el efecto colateral más frecuente durante el tratamiento con eritropoyetina es la hipotensión, y es aquí la que es la respuesta incorrecta. Aunque no supiésemos que, bueno, está recogido en ficha técnica que una de las reacciones adversas más comunes es la hipertensión, pero aunque no supiésemos esto, ya por descarte y por técnica de examen, al ver que tenemos un posible contrario, podemos sacarla. En el caso de la opción 3, que nos dice: existen presentaciones de eritropoyetina disponibles tanto para la administración subcutánea como intravenosa, las propias jeringas que existen se pueden administrar tanto de manera subcutánea como de manera intravenosa. Pensad en un paciente que viene a recoger medicación a la farmacia del hospital, un paciente externo se lo administrará probablemente de manera subcutánea, y por otra parte tenemos el paciente que viene a hemodiálisis, que se lo va a administrar de manera intravenosa. Quizás el lío nos puede surgir entre la 3 y la 4, porque la 4 dice: se prefiere la administración subcutánea porque la absorción es más lenta y se reduce la dosis de eritropoyetina necesaria. Bueno, nos puede liar, pero en definitiva la opción que es la incorrecta, que es la que estamos buscando, es la 2. Yo creo que esta, Cris, con todas las tutorías de simulacro que le habéis dado, por técnica de examen la sacan seguro. También. Seguimos con farmacología. En este caso es porque nos ha llamado la atención un poco lo que es el enunciado en sí, ¿no? ¿Qué grupo de fármacos puede producir como reacción adversa trastornos del control de impulsos como adicción al juego? Me llama la atención la parte de adicción al juego. Bueno, pues que sepáis que está recogido en el manual como tal, que los agonistas dopaminérgicos, que es la respuesta correcta,
tienen como posibles reacciones adversas, entre otras cosas, náuseas y vómitos, ¿vale? Y también tienen conductas compulsivas, como hipersexualidad y adicción al juego. Eso lo habéis encontrado como tal en el manual de farmacología. Seguimos con otra de farmacología. ¿Cuál de los siguientes antipsicóticos tiene indicación en el manejo de agitación y o agresividad de la enfermedad de Alzheimer? Esto, por la práctica clínica, yo creo que lo tendríamos muy claro. Es verdad que al estudiante del FIR igual le puede sonar un poco al principio difícil, pero en realidad tampoco es no es una pregunta demasiado difícil. En primer lugar, tenemos la sulpirida, que se va a utilizar más para el tratamiento de vértigos. En segundo lugar tenemos la risperidona, que es la respuesta correcta. Es verdad que si trabajas en un hospital ves que a cada abuelillo que entra, pues al final por agitación se le pauta una risperidona, un risperdal en solución o en comprimido, y esa sería nuestra respuesta correcta como antipsicótico en pacientes con Alzheimer. Uy, perdón que me paso. Y en el caso de la clozapina, es verdad que es un antipsicótico que lo hemos visto más indicado en pacientes de Parkinson, que ya nos salió el año pasado y nos liaba un poco porque no era esa la respuesta correcta era quetiapina, pero bueno, está ahí un poco de relleno y para liar. Y luego, pues por último tenemos el ciclopentisol, ¿vale? Que sirve para tratar la esquizofrenia. Entonces, en este caso, espero que no hayáis tenido muchas dudas sobre esta pregunta, pero la correcta es risperidona. Esta nos ha parecido una pregunta bastante difícil porque es de farmacología, pero es verdad que la parte de oncología no es la más, no sé, la que más dominamos, sobre todo el día del FIR, pero no os preocupéis porque, bueno, independientemente del resultado que hayáis tenido, la vamos a ver. Luego veréis que es bastante, es una pregunta que se ve bastante en la práctica clínica y por eso os ha podido costar. Pero bueno, si os ha costado a vosotros, os habrá costado a todos. ¿Cuál de los siguientes emparejamientos entre marcador molecular y fármaco es incorrecto? Es verdad que leído así quizás, aunque te la sepas, te puede generar duda. Voy a ir directamente a la correcta porque creo que si no sería liarnos demasiado. En este caso la respuesta correcta es la mutación del gen KRAS-cetuximab. Para que tengáis en cuenta un poco cómo la justificamos, es porque para los tratamientos del cáncer de colon y de recto, uno de los, bueno, esto seguro que lo vas a poder decir tú mejor, pero bueno, uno de los análisis que se hace es la mutación de ese gen KRAS, porque va a determinar el uso de ciertos fármacos, en este caso el cetuximab o también el panitumumab. En caso de que haya una mutación en ese gen, se considera que no está indicado porque no se ha visto un aumento de la supervivencia, por lo tanto, cetuximab o panitumumab estarían indicados en cáncer de colon o recto con gen KRAS wild type, es decir, que no está mutado. Por lo tanto, esta pregunta, cuando nos dice la asociación incorrecta, en caso de que esté mutado ese gen, el cetuximab no estaría indicado, ¿vale? Lo has dicho muy bien. Esta pregunta es de misceláneas y a nosotros nos ha parecido bastante fuera de contexto, fuera de temario, fuera de todo. Pero bueno, vamos a analizarla. Luego en realidad no es difícil, pero claro, tienes que saber a qué se refiere una bioexención, que no sé tú, pero yo no lo sabía. Yo cuando lo leí tampoco. Tampoco, vale. ¿Cuál de estos medicamentos puede ser objeto de una bioexención? Bueno, pues vamos a leer las opciones. Opción 1, comprimidos sublinguales de un vasodilatador coronario de clase 3 del sistema de clasificación biofarmacéutico, parches transdérmicos de un antiparkinsoniano de clase 3 del sistema de clasificación biofarmacéutico, comprimidos de liberación prolongada de un antipsicótico de clase 1 del sistema de clasificación biofarmacéutico, comprimidos de liberación inmediata de un antihipertensivo de clase 1 del sistema de clasificación biofarmacéutico. Me he cansado ya de leerlas porque más o menos estructuralmente son iguales, salvo que creo que ya os habréis dado cuenta que lo que cambia en todas las opciones es la forma farmacéutica: comprimidos sublinguales, parches transdérmicos, comprimidos de liberación prolongada o comprimidos de liberación inmediata. Para que lo sepáis, si no lo sabíais como nosotros, la bioexención es la autorización de comercialización de una formulación oral basándose única y estrictamente en criterios de disolución, en sustitución de un estudio de bioequivalencia in vivo. Es decir, entendemos que la respuesta correcta en este caso es la 4 porque habla de comprimidos de liberación inmediata cuando el resto de opciones no habla de esa forma farmacéutica. ¿De acuerdo? Recordamos que todas estas opciones que marcamos somos las que creemos el equipo docente que es la más correcta. Sí, porque la bioexención no está en los manuales.
Me toca. Ahora te toca. 135. Es posible investigar de manera selectiva la línea hereditaria materna mediante marcadores en él. Aquí, como ya sabéis, biología molecular, genética, les encanta meterse en marrones. Y aunque ya han salido más de un estudio en el cual se ha demostrado que las mitocondrias también se pueden heredar del padre, es cierto que ese estudio, concretamente de Lu et al. Y compañía, ¿vale? Se ha demostrado que puede tener bastantes errores en la parte de toma de muestra, etcétera. No queda totalmente claro, pero bueno, aún así, a día de hoy seguimos diciendo que las mitocondrias, el ADN mitocondrial, se hereda principalmente por parte de la madre. Por lo tanto, si la queríais impugnar, creemos que va a ser imposible. Siguiente. 141. En relación con los genes truncados, ¿qué respuesta es correcta? Esta quizás, a lo mejor no la sabéis porque no está como tal recogida en el manual, ¿vale? Pero creo que por técnica de examen se podría sacar. Nos dice la opción 2. Son genes que presentan poca homología en la secuencia de ADN. Truncados, como proteína truncada, no me suena muy parecido a eso. Respuesta número 3, son las regiones repetitivas de los genes. Esto no tiene nada que ver, o sea, sería, recordemos todas las secuencias repetitivas en tándem, dispersas, etcétera. O la respuesta número 4, son genes agrupados, más o menos parecida a la 3, tambi' la eliminaría. Conclusión, respuesta correcta, la 1, son copias incompletas del gen por pérdida de una región situada en uno de los extremos, 5' o 3'. Se puede producir por sobrecruzamientos, por reordenamientos o por delecciones, estos genes truncados. Recordemos la palabra proteína truncada y de ahí podríamos sacar que la respuesta correcta es la 1. Pregunta número 144, esta es bastante bonita y discutible también, ¿vale? ¿Cuál de las siguientes magnitudes biológicas no ve modificada su concentración con el ejercicio intenso, ¿vale? Es súper típico en un laboratorio de química clínica, el día, ¿cuándo es la San Silvestre? 30 de diciembre, 31, que te llegue un mogollón de pacientes con una CK, es decir, una creatinquinasa elevadísima, y con una LDH, lactato deshidrogenasa, muy elevada. El ejercicio intenso es lo que produce. Además, también podríamos dudar entre alanina aminotransferasa, es decir, ALT o AST. Recordemos la regla mnemotécnica que decimos siempre, ¿vale? AST con S es la menos específica, por lo tanto es la que se eleva en estos casos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la otra que sí se eleva? Los leucocitos. Los leucocitos pueden aumentar hasta 4 veces y mantenerse hasta 24 horas después de un ejercicio intenso. Los que más aumentan son los neutrófilos. Por lo tanto, respuesta correcta, la 4, ALT o alanina aminotransferasa. Aquí voy a añadir yo que eso me pasó a mí en una analítica durante la preparación del FIRO. Es verdad que la AST se me elevó un montón porque hice ejercicio intenso. Dejar de hacer ejercicio y luego ponerte. Bien, volvemos a una de farmacología. ¿Cuál de los siguientes principios activos no tiene biosimilar? No sé si esta la habréis encontrado muy difícil. Es verdad que es una pregunta que puede ser muy práctica, de mucha práctica clínica, que nosotros lo vemos habitualmente en nuestro día a día en el hospital, pero puede ser que para un estudiante del FIR pues no lo sepa, y es que es normal. En este caso las opciones que nos da es filgrastim, erlotinib, insulina glargina y enoxaparina. Dentro de las opciones, la 1, la 3 y la 4 son medicamentos biológicos y por lo tanto sí que tienen biosimilares. Como sabéis, el biosimilar sería el equivalente al genérico pero en una molécula química, y en este caso la respuesta correcta, que nos pregunta la que no tiene biosimilar, es el erlotinib, que es un inhibidor de tirosinquinasa indicado para cáncer de páncreas y de pulmón no microcítico. Esta pregunta, la 206, que nos pregunta sobre los AINES, sobre la selectividad por la COX-2, es verdad que es una pregunta controvertida, que es una pregunta que no está en el manual y que es una pregunta que hemos tenido que buscar bibliografía. Lo que hemos encontrado, bueno, pues puede a lo mejor darnos una respuesta que no es lo más esperado, porque normalmente buscarías pues el típico COX-IF o una Oxicam para ver si son los más selectivos por la COX-2. En este caso ninguna de esas opciones está recogida. Tendríamos la opción 1, ácido acetilsalicílico, 2, ibuprofeno, 3, naproxeno y 4, diclofenaco. Es verdad que podríamos pensar que el ibuprofeno, por ser menos gastrolesivo, podría ser más selectivo de la COX-2. Según la bibliografía que hemos encontrado, que os la podremos ahora, sería el diclofenaco,
por esa relación que os hemos puesto ahí de una tabla que encontramos de un estudio que relaciona eficacia y tolerancia, donde se ve que los AINES con un índice inferior a 1 presentan mayor selectividad por la COX-2, por lo tanto, viendo ese índice COX-2, COX-1, pues nos atrevemos a decir que el más selectivo por la COX-2 sería el diclofenaco, ¿vale? Es verdad que es una pregunta bastante difícil y que, bueno, es nuestra estimación a la respuesta que dará el Ministerio cuando salga la plantilla definitiva, ¿vale? Y pasamos de una que es difícil a una que es muy impugnable, ¿vale? Pregunta 208, ¿cuál de las siguientes proteínas plasmáticas es que ya cuando te ponen esto no se suele observar en el proteinograma en suero, ¿vale? Está clarísimo que la aptoglobina sí, ferroxidasa es como decir celuloplasmina, por lo tanto sí, y si recordamos la distribución de los proteinogramas, ¿vale? Antes de la albúmina se presenta la prealbúmina y la proteína transportadora de retinol. Es cierto que la proteína transportadora de retinol suele presentarse en concentraciones muy bajas, pero se suele observar. Es verdad que hay que hacer otra serie de pruebas si las queremos cuantificar tanto la prealbúmina como la proteína transportadora de retinol. Nosotros hemos dado la respuesta correcta como proteína transportadora de retinol porque es la que en menor concentración suele aparecer, pero de verdad, creemos que esta pregunta es muy impugnable. Y para ello, ¿qué os vamos a abrir? Impugnafir, ¿vale? Os abrimos Impugnafir, que al igual que os hemos abierto Estimafir, ¿vale? Es una aplicación en la que os permitimos subir vuestras preguntas, los docentes os intentaremos ayudar a impugnarla y entre toda la comunidad AFIR nos ayudaremos entre nosotros. Cierto, recordar que siempre lo dudáis, nosotros no podemos impugnar por vosotros. Eso es una herramienta muy útil para que compartáis información, para que compartamos entre todos bibliografía en caso de que vosotros consideréis que esa pregunta hay que impugnarla. Simplemente, bueno, entre vosotros tendréis que poneros de acuerdo, no hace falta que os peleéis por ello, y intentamos con esto pues daros las mejores herramientas para que sea más fácil todo el proceso de la impugnación, ¿vale? Que se abrirá próximamente. Y nada más, para acabar, deciros que enhorabuena por el trabajo realizado, que somos conscientes de todo el esfuerzo que lleváis realizando estos meses, que toca ahora disfrutarlo, por lo menos estar tranquilos un tiempo, disfrutar de todo lo que os viene por delante de vacaciones, del día de la elección de la plaza, que por parte de AFIR, tanto por docencia, por tutores, estamos súper orgullosos de vosotros, os damos la enhorabuena, estamos seguros que vais a lograr la plaza que deseáis. Y nada, que esperamos veros o no en un futuro en las clases, mejor dicho, casi que os vemos en los hospitales. Así que por nuestra parte yo creo que ya estaría todo, yo diría que ya hemos trabajado bastante por este año. Después de haber dormido una hora nos ha quedado Eso yo es. creo que algo bien y que esperamos no veros aquí y veros en los hospitales. Para los que os quedéis con nosotros os vamos a seguir dando lo mejor de nosotros, como ahora con estas caras después de una hora de dormir, y que muchas gracias por confiar en nosotros y que os esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias a todos, un besito y a por todas.